Pablo, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Bien, Muy ¿y buenas tú? tardes. Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas tardes, Pablo. Dame un segundo, Claro, hago las menciones que ya sabes que tienen que claro que ser. sí. Claro que sí. Voy a mencionar a los patrocinadores. Este track es patrocinado por Revendedor, los cuales nos ofrecen un plan de reseller para poder iniciar en la venta de hospedajes y dominios. Para más información, consultar su perfil. También este track está patrocinado pues por WooCommerce, conocido como el plugin con más de 4 millones de descargas, siendo el más usado cuando e-commerce se trata. También agradecemos a nuestro patrocinador Expander Digital y le recordamos que, bueno, que hay un track de charlas de los sponsors, un Zoom y listo, ¿no? Bueno, Pablo Moratinos, bienvenido. Gracias, Víctor. Un gusto tenerte Bienvenido. por aquí. Sé que eres un famoso en España. Ojalá, pero no. Ojalá. Me encantaría serlo. Nos va a hablar de método Trinity para optimización de la conversión CRO. ¿Está correcto? CRO. Y Perfecto. él fue líder de la organización de la pasada WordCamp en España Online. En su blog personal suele escribir habitualmente sobre temas que combinan WordPress y marketing online. Así que le damos un aplauso y una bienvenida. Muchas Adelante, gracias. y el micrófono es tuyo, Pablo. Muchas gracias, Víctor. Quiero empezar agradeciendo a la organización de WordCamp México por haber contado conmigo, por supuesto. Y además me hace particular ilusión porque México está sin duda entre el top 3 de países que me gustaría conocer en cuanto superemos toda esta pandemia, todos estos problemas, porque es un país del que me encanta su gente, lo primero, pero también su historia y su cultura, que me apasiona y estoy deseando poder acercarme alguna vez por allí y pasar unas vacaciones y conocer y visitar a muchos amigos que tengo allí e incluso a algunos familiares. Bueno, como ya ha dicho Víctor, me llamo Pablo Moratino, soy consultor de marketing online y de analítica web. Trabajo como profesor también en 3 y Media School, que es un proyecto de una academia online de microlearning en el que llevo con Ana Cirujano, con mi compañera, una de las mejores diseñadoras visuales de España y que estaba pues calentito porque lo estamos lanzando ahora mismo. También soy redactor en el blog de Rayula Networks, donde escribo temas relacionados con WordPress. Soy podcaster en Un Billete a Chattanooga, que es un podcast de diseño, branding y de WordPress, que comparto también con Ana Cirujano. Y además soy un enamorado de la comunidad WordPress, algo que me encanta. De WordPress no solamente amo el software en sí, el software libre, sino que también la comunidad que está detrás. Y estoy sufriendo, como muchos de vosotros estoy seguro, todas estas WordCamp Online, que son una solución genial para un momento muy especial, pero que echamos en falta, sin duda, estos eventos físicos en los que poder juntarnos y poder darnos un abrazo. Así que quiero saludar desde aquí, dar un abrazo a todos los que nos estáis viendo y siguiendo esta WordCamp de esa forma tan apasionada, pues estamos deseando todos volver a tener ese contacto físico, ¿verdad? Pero no quiero liarme con estas cosas y quiero empezar ya con la charla directamente, que es a lo que habéis venido, no a oírme lamentar la situación que estamos viviendo ahora. Esta charla está orientada a tratar de mejorar de alguna forma el camino que hacen nuestros usuarios desde que conocen nuestra marca o desde que ni siquiera la conocen, cuando están realizando una búsqueda de una solución para cualquier duda o problema o necesidad que tienen, hasta que llegan a nuestro sitio y compran ese producto, ese servicio o resuelven esa necesidad. Ese recorrido es lo que en marketing en inglés se llama Customer Journey, que de alguna forma se podría traducir como el viaje del comprador o el viaje del cliente. Me gusta mucho cómo lo nombra mi amigo Fernando Tellado, que le llama el caminito, que es el caminito que sigue alguien hasta que llega a el botón de comprar de nuestro sitio web y efectivamente lo pulsa y compra. Me recuerda muchas veces al juego de la oca. Antes preguntaban en el chat a ver si el juego de la oca es popular, es tan popular por lo menos en México como en España, porque es un juego muy tradicional de toda la vida en el que, gracias a las tiradas de los dados, vamos pasando por diferentes casillas hasta que llegamos a un objetivo. En esas casillas a veces pasan cosas, a veces recibes una penalización y tienes que quedarte varias tiradas sin tirar, o de repente caes en una oca y saltas hasta la siguiente oca, o de un puente y lo mismo el puente te puede llevar hacia adelante o hacia atrás a través del río. Todo esto me recuerda mucho a la experiencia que tienen algunos clientes en nuestras páginas web. En algunos casos, esa experiencia consigue reflejar el haber caído en la oca y saltar hasta la siguiente oca, y en otras ocasiones, se parece lamentablemente más a caer en la prisión y tener que quedar en la prisión 3 o 4 tiradas. No sé cuántas, ahora mismo no recuerdo las normas de la oca. Hace muchísimos años que no juego, desde luego.
Todo este proceso, todo este viaje del cliente, todo este caminito, está orientado hacia un objetivo en concreto, que es el objetivo de la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es más que aquello que nosotros esperamos que haga el usuario que visita nuestra página web. Normalmente la conversión está muy relacionada con una actividad comercial, una actividad económica, ¿no? En el que alguien compra nuestro servicio. Esto no tiene por qué ser siempre así. Depende mucho de la naturaleza de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de servicios, mi conversión puede ser que alguien me solicite, por ejemplo, un presupuesto a través de un formulario, que me pregunte, yo qué sé, ¿cuánto cuesta que me pintes mi casa? Ese formulario en forma de presupuesto, o ese presupuesto en forma de formulario, mejor dicho, representa una conversión, porque es un lead, un cliente potencial que a través de mi web está llegando a mi marca, a mi empresa. En otras ocasiones, las conversiones pueden ser pequeños pasos que hay antes de esa conversión final. Me explico. Imaginad que tengamos un e-commerce y en ese e-commerce lo que queremos, por supuesto, es que alguien compre un producto. Pero si es un producto que el público no conoce, requiere que desde que llegan a nuestro sitio web o incluso desde antes, de alguna forma vayan dando pequeños pasos que les vayan acercando hasta ese momento importantísimo, ese momento de la compra, ¿no? El momento del pago. Esos pequeños pasos intermedios también pueden ser representados en nuestra estrategia de marketing como pequeñas microconversiones. Por ejemplo, en ese e-commerce que os comentaba de un producto que el usuario no conoce, el hecho de colocar en la descripción un vídeo en el que el usuario puede hacer play para ver algunas características de ese producto, ese efecto, esa acción de realizar un play puede ser directamente también una microconversión. Y la suma de esas microconversiones, como os decía, nos acercan al momento importante final de la compra. Lograr esas microconversiones nos acercan a la conversión, a la macroconversión. ¿Qué sucede con este tema de las conversiones? Bueno, que tal y como le pasaba a James Bond, el famoso agente secreto, el mundo no es suficiente. Y las conversiones casi nunca son suficientes. Siempre queremos más. Siempre queremos vender más, ganar más dinero. En muchos casos, además, el hecho de aumentar las conversiones a veces no conlleva una carga mayor en la gestión del negocio, porque muchos de vosotros probablemente estáis comercializando con productos digitales y os da igual vender 5 que 5.000 porque el sistema en la página web se sostiene de manera automatizada y simplemente lo único que necesitáis es que la gente haga clic en el botón de comprar. ¿Qué pasa entonces? Bueno, digamos que de cara a esas conversiones no son suficientes, se desarrolla una metodología o una especialización dentro del marketing online que es lo que se llama el CRO, que es una serie de técnicas que están orientadas a optimizar la tasa de conversión de nuestros sitios o de nuestras plataformas digitales. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginad que tenemos un sitio web, una tienda online, por ejemplo, en la que todos los días entran 1.000 usuarios. De esos 1.000 usuarios, 100 compran. Es decir, realizamos 100 compras por cada 1.000 usuarios. Si yo soy responsable de ese sitio y me viene el gerente de la empresa, el CEO de la empresa, y me dice, Pablo, necesitamos duplicar las ventas. Necesitamos que en vez de tener 100 ventas todos los días, tengamos 200. Bueno, una solución muy sencilla sería duplicar el tráfico. En vez de tener 1.000 usuarios para 100 ventas, tengo 2.000 usuarios y eso me genera 200 ventas. Claro que sí, esto sería fácil y además es una de las fórmulas más utilizadas. Sin embargo, digamos que implica duplicar normalmente también el gasto en la generación de ese tráfico. Esa inversión podríamos reorientarla de otra manera, que consistiría en duplicar la tasa de conversión. En vez de conseguir que por cada 1.000 usuarios compren 100, por cada 1.000 usuarios consigamos que compren 200. De esa manera, manteniendo el mismo tráfico, duplicamos las ventas que estamos haciendo. Las técnicas de CRO están orientadas en ese campo, en el de tratar de mejorar la cantidad de personas que nos compran sin tener que modificar necesariamente el tráfico de nuestro sitio. Hay muchas estrategias o muchas tácticas con las que podemos trabajar de cara a mejorar la optimización de la conversión de nuestro sitio. Algunas de ellas son estas que os presento aquí. Una importantísima siempre es, a la hora de establecer la estrategia, empezar por un análisis de qué es lo que está sucediendo en nuestro sitio. Ese análisis se puede hacer de muchas maneras, luego veremos algunos ejemplos, pero a partir de la información que recogemos en ese análisis, lo que podemos hacer es establecer una hipótesis. Yo ahora mismo tengo un porcentaje de conversión X, pienso que podría mejorarlo si hiciéramos este cambio en el sitio. No sé, puede ser algo inicialmente tan absurdo como cambiar el color de un botón, por ejemplo. Esa hipótesis lo que hacemos es comprobarla mediante un test.
Por ejemplo, si cambio el color de un botón, ofrezco 2 versiones de mi página, una con un color de botón, otra con otro color de botón, y comparo cuál es la tasa de conversión de cada una de ellas. Si mi hipótesis es cierta, la opción B que he sacado, la del nuevo color del botón, debería tener una mejor tasa de conversión y, por tanto, conseguir más ventas con el mismo tráfico. Durante ese test, evidentemente, para interpretar los datos, necesitamos volver a iniciar el periodo de análisis. Y a partir de ahí, si se confirma nuestra hipótesis, implementamos. Si no se confirma nuestra hipótesis, damos un paso atrás y presentamos una nueva hipótesis. Finalmente, después de la implementación, por supuesto, volvemos a hacer un seguimiento para comprobar, primero, que se verifica todo eso que habíamos aprobado con el test y, segundo, que empezamos a trabajar con nuevas hipótesis de mejora, quizás en otras áreas o en otros ámbitos, o depurando un poquito más lo que nos hemos encontrado. ¿Qué tipo de acciones podemos llevar adelante para realizar esta estrategia que acababa de comentar yo? Bueno, hay muchas, pero algunas de ellas son, por ejemplo, ClickStream. El ClickStream es la analítica de seguimiento de clics. Muy fácil y para que lo entendamos todos, lo que nos ofrece Google Analytics. Además de eso, tenemos otra serie de analíticas más orientadas a la experiencia del usuario, a la calidad de la relación del usuario con mi sitio. No tanto qué es lo que hace en sí, sino cómo se siente cuando lo hace. Para ello existen unas herramientas muy interesantes, que es el NPS o Net Promoter Score, que seguramente lo habréis visto alguna vez, que consiste en que cuando estamos navegando por un sitio o cuando hemos realizado una compra, recibimos por correo electrónico o con un pop-up que sale en pantalla, ¿qué probabilidad habría de que nos recomendaras a tus amigos o familiares? Danos una puntuación de 1 a 10, siendo 1 muy poca probabilidad y 10 siendo una alta probabilidad de que lo harás. Eso es el Net Promoter Score, que nos ofrece un dato que nos sirve para medir evoluciones en cuanto a la satisfacción de los clientes en nuestros negocios. Como decía antes en el ejemplo anterior, en el caso del testeo, tenemos los test A/B, donde comparamos diferentes versiones de nuestro sitio para comprobar cuál es la que más ventas produce e ir mejorándolo en un proceso de optimización continua. Tenemos también acciones relativas a la usabilidad de un sitio. Existen un montón de test y de metodologías que nos permiten mejorar la experiencia o facilitar la experiencia con la que los usuarios trabajan, se desarrollan en nuestro sitio web. Por supuesto, todo lo relativo a la accesibilidad. En esta WordCamp tenemos la suerte, además, de contar con Iñaki García, otro español que participa también en la WordCamp, que va a tener una charla estupenda de accesibilidad. Es un tema sobre el que este chico controla muchísimo. Es muy importante trabajar en esto, no solamente porque hay un grupo potencial muy grande en nuestra sociedad de personas con alguna diversidad funcional que también son potenciales clientes para nosotros y si lo cuidamos va a ser una bolsa de compradores muy importante, sino porque además cualquier mejora en accesibilidad se refleja también en la experiencia de usuarios que no tienen diversidad funcional. Si es bueno para personas que la tienen, también es bueno para personas que no la tienen. Por supuesto, trabajar en la generación de landing pages, de páginas de aterrizaje optimizadas, centradas exclusivamente en vender un producto. Que, por ejemplo, los enlaces de destino de nuestros sitios no vayan a la página home de nuestro sitio o a una ficha de producto en la que cuando lo diseñamos no pensábamos que esa persona venía, por ejemplo, de una acción comercial en Facebook, de un tweet, algo así. Que las páginas estén diseñadas pensando en el origen del tráfico. Por supuesto, cualquier tipo de actividad relacionada con el Web Performance Optimization, la mejora del rendimiento de carga de nuestro sitio web normalmente. Digo normalmente en el proceso de carga, suelen ser también otro tipo de optimizaciones. Porque un sitio que carga rápido, un sitio que carga bien y sin errores, siempre será también mejor para la experiencia de nuestros usuarios. Por supuesto, esto no hace falta ni decirlo, adaptación a móviles, a tecnología móvil, todo lo que tiene que ver con metodología responsive, diseño basado en datos, por favor, que todas las decisiones que tomemos en nuestro sitio estén basados precisamente en todos esos procesos analíticos que comentaba en los 2 primeros puntos, el ClickStream y el NPS. Y un montón más de técnicas que tampoco quiero perder más el tiempo con esto, pero que prácticamente cualquier acción de desarrollo, de diseño, de estrategia, de marketing en nuestro sitio se puede enfocar precisamente a la optimización de la conversión siempre que la hagamos desde una perspectiva user-centric, es decir, centrada en la experiencia del usuario, que es quien manda, no la marca, no el propietario del sitio web, sino el usuario que la consume. Todo gira siempre alrededor del usuario y esto es muy importante de entender hoy en día. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar un poco estas acciones? Hablaba en el título de la presentación de una metodología, de un método. ¿Qué es un método? No es más que un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado determinado. Lo que nos ayuda a los métodos es a no tener que prestar atención en el recorrido que voy a hacer, sino que irme centrando en la parte más de análisis y guiarme con ese método para poder
centrar toda mi atención, todo mi foco en esa parte más analítica. De esta manera no se nos olvidan algunas cosas y se hace todo de una manera mucho más ágil y mucho más eficaz. Ya vais a ver cómo en cuanto se os meta en la cabeza este sistema, lo vais a utilizar casi de una forma instintiva. Este método del que os voy a hablar fue desarrollado por un gran profesional que se llamaba Heisenberg. Hubiera molado mucho, hubiera estado genial que hubiera sido este Heisenberg que tenemos en pantalla, el de Breaking Bad, porque hubiera sido un método, no sé si divertido, pero desde luego hubiera sido un método muy emocionante. Pero no es el señor Heisenberg, sino el señor Eisenberg. Brian Eisenberg es el cofundador de Bayer Legends y coautor de algunos de los libros más vendidos del Wall Street Journal y del New York Times. Estos libros son casi todos sobre marketing y experiencia de usuario, en lo que es un auténtico especialista. Además, es un gran speaker, es cofundador y presidente emérito de la Web Analysis Association. Bueno, como podéis ver, es un crack, ¿no? Además, es un bloguero. Bueno, está en los top 25 de los mejores marketers de iMedia. Bueno, la verdad es que el tío es un referente. Y esta metodología que vamos a hablar, aunque ya hoy en día no se oye hablar mucho de ella, porque tiene algunos años, sigue siendo igual de interesante, igual de válida, como vais a poder comprobar ahora. Esta metodología se llama el método Trinity. Método Trinity en castellano sería el método de la Trinidad. Podría ser esta, pero no estamos hablando de esta Trinidad. Yo prefiero, aprovechando además que estamos en WordCamp México, pensar más bien en esta Trinidad, ¿vale? En esta Trinidad de mariachis. A mí me encanta además la música mariachi desde que era muy joven. Y me gusta pensar así porque vamos a ver que son 3 elementos, precisamente por eso se llama Trinidad, son 3 elementos que se nos tienen que fijar a fuego en el cerebro porque van a ser fundamentales en el análisis del viaje, del caminito de nuestro cliente. Estos 3 elementos son la relevancia, el valor y la llamada a la acción, Call to Action, CTA, que es como solemos utilizar la abreviatura. Estos 3 elementos, relevancia, valor y llamada a la acción, nos van a servir para analizar todo el recorrido del usuario. Vamos a ver que es muy sencillo. ¿Qué es la relevancia? La relevancia es simplemente comprobar si lo que estamos ofreciendo en pantalla a nuestros usuarios es relevante a las necesidades de lo que ellos estaban buscando. Si tiene una relación, una coherencia, no que lleguen buscando una cosa y se encuentren con una que no tiene nada que ver. Evidentemente eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver que muchas veces no se mantiene la relevancia, algo que parece tan evidente. El valor es simplemente hacerle saber al usuario por qué mi oferta, por qué mi solución es la más adecuada para él, qué elemento distintivo de calidad le puedo ofrecer. Y finalmente, el call to action o la llamada a la acción, que es simplemente explicar al usuario cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Algo que parece también muy evidente, pero que en muchos casos no existe. Hay que pensar que a los usuarios, a los visitantes de sitios web en Internet, hay que estar continuamente diciéndoles lo que tienen que hacer. Porque pueden pasar 2 cosas, sino que hagan algo que a mí no me interesa o que directamente se vayan del sitio porque no tienen no tienen una iniciativa, como no conocen el sitio, no saben a dónde tienen que ir para disfrutar de la próxima experiencia. Muy importante siempre decirles lo que tienen que hacer. Normalmente el proceso de relación con nuestros usuarios, con nuestros visitantes, suele arrancar aquí, en el buscador de Google. No tiene por qué ser así. Luego vamos a ver que hay otras posibilidades a nivel de redes sociales, por ejemplo, a nivel de publicidad, pero normalmente la gran mayoría de las veces comienza o arranca en el buscador. ¿Cómo buscamos la gran mayoría de nuestros usuarios? Pues fijaros, hay un símil muy interesante que a mí que me gustan mucho los perros, siempre me gusta reflejarlo un poco de esta manera, que es el siguiente. ¿Cómo busca un perro? Un perro cuando va caminando por la calle, por la montaña, cuando encuentra un rastro, lo que hace es normalmente da una vuelta alrededor del rastro y va siguiendo el caminito que le va dejando el rastro, por ejemplo, del paso de otro animal, hasta que puede que llegue un momento en el que el rastro se pierde. ¿Qué hace el perro cuando el rastro se pierda? A veces da otro pequeño círculo alrededor y a menudo vuelve al origen del rastro y comienza a seguirlo de nuevo. Este fenómeno es muy curioso y de alguna forma refleja cómo buscamos nosotros en Google. No es que los perros hagan... no sé si son los perros los que nos copian a nosotros o nosotros los que copiamos al perro o simplemente es una metodología de búsqueda animal. Pero lo que sí que sucede es que cuando nosotros buscamos algo en Google, si encontramos un rastro y lo seguimos y ese rastro se pierde porque no hay una relevancia, volvemos al inicio, volvemos al buscador y pasamos al siguiente resultado.
¿De acuerdo? Esto es algo muy habitual, que es el pogo sticking, que es ir abriendo pestañas en el navegador con las primeras soluciones que hemos encontrado en el buscador y vamos entrando de una a otra. Pogo sticking. Eso sería una forma un poco más avanzada de hacer lo que hace el perro, que es de seguir varios rastros simultáneamente, por decirlo de alguna manera. Vamos de nuevo con el buscador. Fijaros, voy a hacer un ejemplo con algunas capturas de pantalla que tengo reales sobre una búsqueda transaccional, una búsqueda de negocio, que es la búsqueda sacar el PER. ¿Qué significa esta búsqueda? Bueno, el PER, no sé cómo se llamará en México, seguro existe, pero no sé si se llamará igual, es un título, una licencia náutica que se llama PER, significa Patrón de Embarcaciones de Recreo. Es una licencia que te permite, sería algo así como el carné o el permiso de conducción del coche. Te permite conducir o llevar un pequeño barco, ¿vale? Un barco pequeñito, pues como puede ser un yate o un velero, algo de ese tipo. Creo que el límite está en 12 metros a la hora. Sacar el PER sería una forma de buscar que tú quieres sacarte esa licencia, obtener esa licencia de navegación. Para ello hay que hacer un curso y a partir de ahí realizar un par de exámenes prácticos y con ello, uno teórico y otro práctico, y con eso te dan este permiso. Entonces, alrededor de todo esto, de las licencias náuticas, se ha generado una industria muy importante de academias náuticas por todo el mundo, pero en España, que es un país con mucha costa, pues todavía más, donde venden este tipo de servicios. Bueno, pues si un usuario que estuviera en alguna zona costera de España busca sacar el PER porque quiere obtener esta licencia, pues una de las cosas que va a encontrar es este listado de resultados, lo que se llama un SERP, ¿vale? El SERP es el Search Engine Results Page, que es la página de resultados de Google. Fijaros si es una búsqueda transaccional, que en este caso, esta búsqueda lo que nos da como resultado son 4 anuncios de Google Ads. Ni siquiera llegamos a ver la parte de los resultados orgánicos. Pero alguien que quiere sacarse el PER, es muy probable que termine haciendo clic en uno de estos anuncios porque lo que está buscando es una solución comercial para lo que él necesita. Entonces, vamos a analizar un poco cómo es la experiencia que tiene a partir de este punto, que este sería el punto cero de relación con nuestra marca si nosotros fuéramos una academia náutica. Bueno, pues recordamos el método Trinity, necesitamos evaluar la relevancia, el valor y la llamada a la acción. Vamos allá, rock and roll. Fijaros, si llego a mi búsqueda, a mi lista de resultados y quiero analizar la relevancia, fijaros cómo en cada uno de los 4 primeros resultados lo que encuentro son una serie de titulares que están muy relacionados con lo que yo he buscado. Esto, en principio, parece natural. Yo he buscado sacar el PER y lo que me encuentro es sacarse el PER, sacarte el patrón de recreo PER, sacarse el PNB o el PER, curso PER en cada uno de los resultados. Fijaros que en el segundo resultado, el elemento relevante que coincide con mi búsqueda está fundamentalmente dentro del texto, más que en el propio titular, ¿vale? Esto es, en principio es interesante, luego entraremos un poco más en profundidad en esto. Relevancia, primer elemento ya evaluado. Los 4 anuncios cumplen el criterio de relevancia. Valor. Recordad que el valor es el cómo le estamos diciendo a nuestros usuarios que deben elegir nuestra opción frente a la competencia. Y en el primero vemos que puedes sacarte el PER por 470 euros con todo incluido. Es decir, está utilizando como valor el precio y el todo incluido de su oferta. En el segundo caso está hablando de más de 40 años de general, no sé qué significa en este caso de general, y PER en un solo fin de semana. Lo que está hablando es de su experiencia como academia y de su rapidez a la hora de obtener el título. En el tercer resultado dicen que su tasa de aprobados es superior al 91%. Si estudias aquí, casi seguro que apruebas. Y en la última me dicen que aprobado garantizado. Como veis, todos tienen muy claro que tienen que ofrecer un elemento de valor competitivo frente al resto de soluciones. Y finalmente, tercer elemento del método Trinity, llamada a la acción. Comprobamos cómo en este caso el primer resultado dice obtén el PER en un fin de semana. El segundo resultado no tiene ninguna llamada a la acción, no le dice al usuario lo que tiene que hacer. Fijaros que dice cursos intensivos de PNB PER, más de 40 años de general, últimos cursos intensivos con lo que sacarte el patrón de recreo PER en un solo fin de semana, curso de patrón yate, curso capitán de yate, cursos intensivos, pero no hay una orden al lector, no hay una llamada a la acción. En los 2 siguientes comprobamos que la llamada a acción es apúntate y apúntate ya. Es decir, utilizando la metodología Trinity, ya podríamos ver cómo el segundo resultado no cumple uno de los 3 criterios y, por tanto, está de alguna forma en desventaja frente al resto de soluciones. No nos vamos a quedar aquí, no vamos todavía a decir que esta es la opción perdedora, pero aquí ya estaría partiendo con cierta desventaja. Vamos a viajar hasta la primera solución, hasta el primer resultado, la Escuela Náutica del Puerto Olímpico, y comprobamos que
aterrizamos en una página web, una landing en la que nos dice per motor con todo incluido por 470 euros. Muy bien, vamos a analizar de nuevo con la metodología Trinity este sitio. De nuevo, la relevancia, el valor y la llamada a la acción. Relevancia o Stent también, es llamado también, los ingleses, los anglosajones le llaman también Stent, ¿no? Que es algo así como el rastro. ¿Mantiene el rastro o no? En este caso, podemos comprobar que yo he buscado sacarme el PER y veo que PER con motor, todo incluido, 470 euros. Por tanto, se mantiene la relevancia. Además, tengo algunos elementos gráficos como ese timón de ese barco que me está dando una relevancia visual, no solamente a nivel de texto, que esto también es importante. Segundo elemento de análisis, el valor. Y aquí nos dice que aprovechemos que sus cursos intensivos y obtengamos el PER en un fin de semana. Tú eliges dónde, en el Puerto Olímpico o en Masnou, 2 puertos distintos. Es decir, me está diciendo que lo vas a obtener en un fin de semana y que además puedes elegir cuál es la sede para que elijas la que mejor te venga. Ese es su valor competitivo. Además, luego tienen, dentro de la landing, tienen una serie de descripciones que también, pues de alguna forma pueden, no vamos a entrar tampoco en tan profundo, pero pueden aportar valor al usuario, ¿no? Dando un poco las características del curso. Pero esto ya, digamos que afecta a una segunda visión, tiene que ser una búsqueda un poco más exploratoria, más profunda. Y finalmente, el tercer elemento de la metodología Trinity, la llamada a la acción. Y aquí es muy clara. Fijaros cómo nos dice ahí en amarillo, paso 1, escoge tu fecha. Es decir, nos obligan a empezar ya directamente escogiendo una fecha y una sede. Y además la llamada a la acción sigue porque es un formulario de estos que va en varios pasos para que no nos aburramos de ver un formulario demasiado complejo inicialmente en el que tengo que ir metiendo los datos. Perfecto. Fijaros cómo de un anuncio, la primera posición del anuncio del ranking, que cumplía los 3 criterios, llegamos a una landing que también cumple los 3 criterios de la metodología Trinity. Seguro que se puede mejorar, pero en este caso partimos de un buen resultado. Vamos a volver, vamos a hacer un poco de pogo sticking y vamos a volver de nuevo al listado de resultados. Y vamos en este caso a visitar la segunda solución. Club del Navegante. Bueno, y aquí lo que tenemos, nada más empezar, volvemos a aplicar la metodología Trinity y vemos que tenemos una pérdida de relevancia brutal. Hemos perdido el rastro. ¿Por qué? Porque lo que nos están ofreciendo en la página es un curso intensivo de PNB. El PNB es una licencia de navegación básica que se saca antes que el PER. Sería algo así como, no sé, una licencia de moto antes que sacarte la licencia de coche, si fuera obligatorio tener las dos. En este caso, piensan que la gente que está buscando esta solución todavía no tiene el PNB, pero pudiera ser que sí lo tiene. Para la gente que solo busca el PER o que no sabe que el PNB es obligatorio, esto es un problema. Hay una pérdida del rastro. ¿Qué es lo que va a hacer el usuario seguro ante una pérdida de rastro? Pogo sticking. Volverá a la parte de atrás. No necesito ni siquiera analizar la parte del valor o de la llamada a la acción, porque el usuario ya ha perdido el rastro. Lo que se ha encontrado no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que estaba buscando. Vamos con la tercera solución, con la solución de Neptuno. Bueno, en este caso la relevancia está muy clara, ¿no? Se encuentra sacarse el PNB o el PER. Fijaros que aquí ya atacan un poco a lo que acabamos de ver en la solución anterior, pero mantienen claramente en el H1, en el título, el PER, para que la gente no pierda el rastro. Fundamental. Sin embargo, nos encontramos que no hay un valor claro. Si echamos un vistazo, luego compartiré en Twitter en las diapositivas, por si queréis un poco entrar en más detalle, pero no hay un valor destacable dentro del texto, ¿vale? Fijaros que además es como un texto como muy coloquial, ¿no? Buenos días a todos, en el post de hoy vamos a explicaros. En realidad es un artículo de blog que explica si debes sacarte el PNB o debes sacarte el PER. Todo de una forma muy descriptiva, muy poco orientada al valor y a la conversión. Estaría muy bien si esto fuera algo sobre lo que poner después un enlace para llegar a una landing page de venta, pero entonces el anuncio debería haber apuntado a la landing, no aquí. Esto es un resultado orgánico, pero un mal resultado publicitario. En el mismo sentido, tenemos una muy pobre llamada a la acción, tan pobre que aquí la podemos ver un poquito ampliado, que es: podéis ver toda la información de los cursos PNB en el siguiente link y la información de los cursos de PER en este otro. Es decir, lo que os comentaba, landings o por lo menos páginas más descriptivas de la oferta que tienen, pero ya en un siguiente clic. Hemos ido perdiendo de alguna forma el interés y además todo esto dentro de un post largo, fijaros que apenas llama la atención, los elementos visuales de llamada a la acción no son convincentes. Volvemos de nuevo al resultado y vamos a la lista de resultados y vamos con el cuarto resultado. A ver si hay alguna sorpresa en esta cuarta posición. Nos encontramos en la Escuela Náutica y Zaronautic, donde vemos que efectivamente la relevancia se mantiene. Patrón de embarcaciones de recreo. Perfecto. Sin embargo, a lo largo de todo el texto, fijaros que es un texto muy descriptivo, atribuciones del título, atribuciones básicas, atribuciones complementarias, condiciones de obtención.
demasiado higiénico, demasiado serio, demasiado descriptivo. No hay un valor. No hay un valor y no hay una llamada a la acción. No tenemos ningún elemento de alguna forma competitivo que dé ventaja a esta solución y tampoco tenemos un call to action, una llamada a la acción, algo que le diga al usuario lo que tiene que hacer. Es muy pobre, tan pobre que en realidad es esta. Si no has realizado el curso teórico con nosotros, llámanos para hacer, o llámenos, fijaros que además no hay una concordancia entre el uso del tú y del usted, llámenos para hacer la reserva con el número de teléfono. Demasiado pobre. El usuario aquí seguramente necesitaba una acción mucho más intensa, mucho más fuerte, que captara su atención y que le invitara a dar el siguiente paso. Si volvemos de nuevo al SERP y ahora analizamos todos estos datos que hemos visto, fijaros que la mejor solución de todas las que hemos analizado mediante la metodología Trinity es sin duda la primera. Sería nuestra solución ganadora. ¿Es casual que el primer resultado de Google Ads sea precisamente la solución ganadora? Bueno, hay mucha gente que cree que ese primer resultado está ahí porque paga más. Pero no tiene por qué ser así. Se establece dentro de la publicidad en Google Ads, hay una serie de patrones, hay una serie de algoritmos que deciden el ordenamiento de los anuncios. Y uno de los algoritmos, uno de los elementos con mayor peso dentro del algoritmo es, por supuesto, el dinero que invertimos en las campañas de publicidad, pero también es la calidad de las páginas de destino. El hecho de que haya poco sticking, poco rebote, poco dwell time, que es un tiempo que mide. Cuando nosotros salimos de la página de resultados y vamos a una web y en esa web estamos un minuto y volvemos, ese minuto se llama dwell time. Cuanto mayor es ese tiempo, mayor calidad entiende Google que hemos encontrado en la página de destino y eso va a hacer que nuestros anuncios también sean más baratos. Por tanto, el resultado en Port Olympic puede que sea más caro que los demás, pero desde luego le está saliendo mucho más barato obtener una buena posición y sobre todo estoy absolutamente convencido que su tasa de conversión es superior a la de los compañeros, porque la metodología está detectando errores claros en todos ellos. ¿Sirve esto solamente para análisis, digamos, de resultados orgánicos o de Google Ads, resultados que llegan desde herramientas de búsqueda? En realidad no. Esto podemos aplicarlo a cualquier solución que tengamos en nuestro sitio web, en nuestro negocio. Una de las más importantes puede ser la que llega a través de publicaciones en Facebook, en forma de publicación promocionada, en forma de anuncio o en forma de una actualización de estado convencional. En este caso, lo que estamos viendo es una captura de Facebook en la que podemos ver un anuncio, una publicidad de Slack, la herramienta profesional que, de hecho, utilizamos en la comunidad WordPress para comunicarnos de manera interna. Os invito desde aquí a todos los mexicanos para que os conectéis al Slack de WordPress México y participéis allí de las actividades de la comunidad. En este caso vamos a analizar también este proceso de conversión de Slack, que evidentemente lo que quiere vendernos es que compremos, que nos instalemos, que nos abramos un registro en esta herramienta y vamos a utilizar de nuevo nuestra metodología Trinity. Relevancia, valor y llamada a la acción. Extraemos el anuncio de Facebook para centrarnos la atención en él, aunque sería interesante también pensar, analizar el contexto en el que va a aparecer este anuncio y evaluar una serie de factores. Y en este caso, la primera pregunta hace referencia a la relevancia. ¿Es relevante para mí este anuncio? Bueno, en principio, aquí es más difícil saberlo, pero al tratarse de publicidad en Facebook está segmentada. Es decir, la persona que ha programado esta campaña ha definido un perfil de usuario para el que es interesante o debería ser interesante esta publicidad, este anuncio. De tal manera que vamos a suponer que ha hecho bien su trabajo y que efectivamente yo, que lo estoy viendo y que soy un profesional, es un anuncio que me ha salido a mí realmente, es relevante para mí. ¿Me aporta algún valor? Bueno, si vemos muy rápidamente el texto del anuncio, vamos a comprobar que me habla de trabajar en equipo, de toda la información para hacer tu trabajo, la herramienta de colaboración. A mí, que me habrán segmentado seguramente como profesional del sector de los negocios digitales, me están hablando del trabajo en equipo y de la mejora del trabajo en mi organización. Y esto seguro que es algo valioso para mí. Y finalmente tenemos un CTA claro. Pues yo creo que si hay un CTA claro es el de este anuncio que dice únete a Slack. Como podéis comprobar, no puede ser más claro. Una orden, una oración imperativa diciéndome que me una a la organización. Si nosotros seguimos este anuncio, haciendo clic en el botón de más información, nos encontramos que llegamos a una página que, importante, fijaros cómo mantiene una estética a nivel sobre todo de colores, doy un paso hacia atrás, fijaros en los colores de la campaña y los colores de la página de destino, estoy manteniendo visualmente un scent, una relevancia y además ya me está diciendo, incluso en el título de la página, Slack.
es donde tu trabajo fluye. De nuevo, esa palabra que me traía de optimización, de mejora del trabajo colaborativo, ya me está hablando aquí también de trabajo, de resultados profesionales. Por tanto, mantiene la relevancia perfectamente. En principio es una solución valiosa. Aquí hay un texto muy sencillo en un pequeño párrafo en el que me está dando un poco las ventajas competitivas que me ofrece Slack, sin ser un texto demasiado profundo. Y finalmente tengo una llamada a la acción clarísima, la de este botón. Fijaros cómo en este caso no tenemos una llamada a la acción a nivel textual. No me está diciendo únete con una oración imperativa. Me está diciendo tu correo del trabajo y primeros pasos. Podría mejorarse quizás con el uso de un texto un poquito más que genere más acción, pero si doy un paso atrás porque quiero que veáis el anuncio o la página sin ningún marco, fijaros cómo claramente ese botón verde es realmente poderoso para nuestra atención. La parte derecha la tenemos con muchísimos colores muy intensos y en la parte izquierda el único punto, solo tenemos 2 puntos con color, que es el logotipo de Slack y este botón verde, que tiene una atracción realmente poderosa. Por cierto, cuando hablamos de temas de optimización de la conversión, aquí podría ser interesante hacer diferentes tests con cualquiera de los colores corporativos de Slack para ver si hay alguna diferencia entre el funcionamiento de ese botón con diferentes colores. Bien, esto no solamente lo podemos hacer, evidentemente, con Facebook, sino lo podemos hacer con cualquier otra red social. Esto que estamos viendo es un anuncio de Google Actívate, que es una plataforma de formación de Google que me ha aparecido a mí en Twitter. ¿Cómo puedes obtener más seguridad en las entrevistas de trabajo? Aprende a ganar confianza con los cursos gratuitos de Google. Empieza a formarte. Vamos a analizar el rendimiento potencial de este anuncio. Primero, ¿es relevante para mí? De nuevo, al tratarse de publicidad, abajo podéis ver el indicador de que es un tweet promocionado. En principio debería ser relevante si la persona que lo ha segmentado ha acertado en la segmentación, ¿no? Vamos a dar por hecho que sí, en principio, pero esto es algo que deberíamos analizar, evidentemente. ¿Hay valor? Fijaros el pedazo de valor que aporta este texto. Te va a ayudar a tener más seguridad en las entrevistas de trabajo. Cuando vas a optar a encontrar una mejora profesional en un trabajo de mayor calidad, te hacen una entrevista, un proceso de selección. Esto te va a ayudar a tener más seguridad. ¿Quién no ha sufrido alguna vez de nervios ante una entrevista de trabajo? Pues en este sentido, este anuncio va a tratar de mejorar esa situación. Y finalmente tenemos una llamada a la acción de nuevo también muy poderosa que es empieza a formarte. Fijaros cómo además que va entre signos de admiración, ¿no? Es una exclamación. Empieza a formarte. Una oración muy imperativa además. Buena llamada a la acción. ¿A dónde nos lleva este anuncio? ¿Cuál es la landing page de destino? Bueno, pues en este caso llegamos a esta landing que de nuevo repetimos de nuevo el proceso con el método Trinity, relevancia, valor, llamada a la acción. Bien, enseguida vemos la relevancia, el proceso, el SCEN, ¿no? El rastro. Da tu primer paso con nuestros cursos que te ayudarán a encontrar un trabajo o emprender. Te ayudarán a encontrar un trabajo o emprender. Precisamente veníamos de un anuncio que nos prometía mayor seguridad para nuestras futuras entrevistas de trabajo. Por tanto, está claro que la relevancia, el rastro, se mantiene. Finalmente, nos da un poderosísimo valor a su oferta, que es formación gratuita. La potencia que tiene la palabra gratis es absolutamente bestial, como todos sabéis, ¿no? Es muy, muy atractiva para todos nosotros. Formación gratuita es realmente un elemento de valor muy, muy potente. Y finalmente, la llamada a la acción, el call to action, en el que vemos de nuevo cómo tenemos un botón amarillo en el que pone fórmate. Fíjate qué sencillo y qué poderoso, ¿no? Fórmate. Pero es que además, de nuevo, como decíamos, voy a viajar un momentito hacia atrás para que veamos la página limpia. Esta es la parte que vemos siempre above the scroll, ¿no? La parte que está por encima del scroll de la página. Es lo que te encuentras cuando se carga la página. Y fijaros que hay muy pocos elementos en la página, pero hay 2 elementos también poderosísimos, ¿no? Que son los 2 botones amarillos de Fórmate. Por si acaso no viéramos alguno de ellos, además nos han puesto 2. No sé si esto es muy, muy interesante. Esto sería también un experimento interesante, ver si realmente hay una gran diferencia entre que haya 2 botones o no. Entiendo que el botón de arriba es porque al hacer scroll, la parte de arriba se quedará sticky, se quedará pegada, y entonces el botón de fórmate se mantiene siempre ahí a la vista, arriba a la derecha, independientemente del scroll que vayamos haciendo. Porque este de aquí, este hero, esta parte superior de la página, seguramente al hacer scroll se pierde. De todas formas, a lo que iba es que fijaros que el poder del botón amarillo es realmente muy importante. El amarillo es uno de los colores en los que primero se fija nuestro cerebro, porque es un color de alerta, ¿no? Y enseguida lo vamos a ver. Por tanto, la llamada a la acción no solamente es muy imperativa, sino que además es un color realmente poderoso.
Muy importante, fijaros en todo este proceso que hemos hecho. Es verdad que hemos aplicado la metodología Trinity para analizar las páginas web. Yo os invito a hacerlas directamente, entrar en la home de vuestro sitio o ir a Google Analytics y buscar la página más importante a nivel de página de entrada de vuestro sitio. Hay mucha gente que cree que la página más importante de su web es la página de inicio, la página home, pero no tiene por qué ser así. Hay muchos usuarios que llegan a través de búsquedas y a veces hay búsquedas que se repiten mucho y tenemos páginas muy bien posicionadas para esas búsquedas y hay más gente entrando por ahí que a través de la home. A mí me pasa en muchos de mis sitios. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis de la metodología Trinity pensando, por ejemplo, imaginaros que llega un usuario que está buscando, no sé, pues en el caso de mi empresa, ¿no? Una empresa de marketing online. Empresas de marketing online en el norte de España. Y aparece mi resultado, entran, llegan a la home, analizan los servicios, analizan el quiénes somos, el About Me y finalmente entran en la página de contacto. Home, servicios, About Me y página de contacto. Llegan al llegan a mi negocio, descubren qué es lo que puedo hacer para ver si coincide con su marca, buscan en el quién soy, si le puedo aportar un valor extra y sobre todo un grado de confianza, de seguridad y finalmente van al contacto y ahí se convierten en leads, en potenciales clientes para mí. Pero es que este viaje no ha empezado en mi home, ha empezado en la búsqueda. ¿Cómo se han encontrado ese resultado en la búsqueda? Vayamos a ese punto cero y comencemos a aplicar la metodología Trinity hasta ahí, o a partir de ahí hasta el final. ¿Por qué? Porque el juego de la oca que van a hacer nuestros seguidores no empieza en la web, empieza en el paso previo. Incluso a veces ese paso previo puede ser una recomendación boca a boca o a través de una red social o a través de el formato de comunicación que vosotros prefiráis. Importante, optimizar el caminito, el Customer Journey, si queréis que nos pongamos súper técnicos, pero me encanta la expresión esta, como decía antes, de Fernando Tellado, optimizar el caminito a lo largo de todo el viaje del cliente. En cada uno de los pasos en los que vamos llegando, metodología Trinity, relevancia, rastro, valor, diferencia competitiva y llamada a la acción. Bueno, espero que os haya interesado la charla. Me tenéis aquí para cualquier pregunta que queráis hacer. Encantado de atenderos. Podéis, si después de que se acabe todo esto surge alguna duda, me vais a encontrar siempre en Twitter como @PabloMoratinos y si no, en 3 Media School, donde voy a estar encantado de recibiros junto con mi compañera, con Ana Cirujano. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Gran ponencia, me gustó mucho. Hay cosas que yo no sabía, no tenía ni la menor idea. Y está genial. Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas. Deja ver si hay algunas por acá. Dice Manuel Galván, ¿dónde puedo conocer más sobre la metodología Trinity? Por suerte, Brian Eisenberg, la persona que la ideó, es un prolífico escritor y vas a encontrar muchos libros en Amazon o incluso en librerías un poquito más especializadas en temáticas de marketing, de él profundizando mucho en la experiencia del cliente. La metodología Trinity es relativamente sencilla y no requiere tampoco de un estudio muy profundo, pero en los libros de Brian vas a encontrar unos ejemplos prácticos muy interesantes y son libros muy, muy sencillos de encontrar, editados, como decías, por New York Times, por ejemplo. No te va a costar nada encontrarlos. Brian Eisenberg. Estuvo genial tu comparación con el de, ¿cómo se llama? El de la serie esta. Estuvo genial. Me gustó. Sí. Con Eisenberg. Con el señor Eisenberg de Breaking Bad. Sí, estuvo genial. Gran serie. Deja ver si hay más preguntas por acá. Dice, los CTA, importantísimo hoy en día. Está. De Lolis Becerril. ¿Cómo hacer que estos 3 pasos no se vean obligados dentro de la página? ¿Qué 3 pasos exactamente? Seguramente estaba hablando de algún caso en concreto de los que hemos visto. Si te refieres a los 3 pasos de análisis, son obligados. No hay. Esa es la gracia del sistema, es ese. Que si queremos que el usuario avance en el proceso, tenemos que ofrecer esos 3 elementos siempre. Que no haya pérdida de relevancia o que podamos de alguna forma reforzar esa relevancia, que haya un valor claro y que haya una llamada a la acción. Eso tiene que estar siempre. Es indiscutible, siempre tiene que estar. No sé si exactamente, Loli, si te refieres a alguno de los ejemplos que hemos visto, a 3 pasos que hubiera que hacer, quizás fuera no sé si en la parte del formulario o, por ejemplo, en el checkout de un e-commerce. Bueno, aquí hay diferentes estrategias y, sobre todo, casi yo diría que diferentes teorías sobre si es mejor
distribuir, cuando tenemos procesos de compra un poco largos, distribuirlos en diferentes formularios, en diferentes pantallas de formularios o concentrarlos en uno. Yo creo, mi teoría es que es mejor separarlos en diferentes pasos porque es más fácil que el usuario comience a rellenar el formulario. Y una vez que comienza, es más fácil que siga. Sin embargo, si ya se encuentra con un formulario muy complejo, pues suele ser un problema porque si solamente es para solicitar información, le puede incluso dar un poco de pereza y no apetecerle empezar a rellenarlo. Pero de otra manera, ya por lo menos ya le metemos en esa dinámica. Es muy importante, y esto es una cosa interesante, cuando los usuarios llegan a un sitio en el que se puede realizar una compra, es muy importante poner su cerebro en el modo momento de compra. Y esto es algo que está muy estudiado científicamente, que es que cuando nosotros hemos realizado ya una compra, por pequeña que sea, nuestro cerebro entra en un modo de consumo muy particular que hace que sea más fácil conseguir una segunda compra. Por eso siempre es muy importante que haya pequeños pasitos de conversión que hagan que el cerebro de nuestro usuario se vaya poniendo en ese modo. De tal manera que cuando llegue la conversión más importante ya le tengamos ya preparado en ese estado, digamos, de compra, ¿no? Genial, genial. Otra pregunta que tenemos por acá de Alejandra Valdés es ¿qué tanto peso tienen las imágenes? ¿Qué peso tienen las imágenes? Y si hay diferencia entre que aparezcan o no humanos en ellas. Muy interesante, Alejandra. Esta es una muy buena pregunta. Vale, depende mucho de cada caso. Esto es una de esas pruebas típicas que se pueden realizar para hacer test A/B, de poner fotografías con personas, sin personas, qué tipo de personas, si ponemos hombres, si ponemos mujeres, incluso la raza de las personas que aparecen. Esto es muy interesante porque afecta mucho en los procesos de compra. Es muy difícil saber a priori qué es lo que va a funcionar mejor. En mi experiencia personal, pero esto también puede depender mucho del tipo de clientes con los que he trabajado, suelen funcionar mejor aquellas imágenes en las que aparecen personas que además miran o bien a la llamada a la acción, la orientación de su mirada es hacia el botón de llamada a la acción, o bien miran directamente al usuario que está comprando o al usuario que estamos comunicando con él, ¿no? La potencia de la mirada, la potencia de los ojos es muy poderosa y atrae mucho la atención. Claro, esto hay que tener en cuenta que también puede provocar, depende del tipo de producto que estemos intentando vender o el tipo de servicio, puede provocar cierta reacción, incluso un poco de agresiva, ¿no? Que el usuario se sienta un poquito avasallado por la propia imagen que le está mirando de una manera tan intensa, ¿no? Por eso suele ser interesante, en este caso, eso es un elemento muy clásico para realizar un test A/B, ver si tenemos diferencia entre una misma página en la que aparecen esas fotos o otro tipo de fotos, quizás no tan con un contenido visual no tan poderoso. Genial, genial. Deja ver si hay alguna otra pregunta por acá. No, pues no. Todos felicitan tu ponencia. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Pablo, bueno, sí, todos, gracias. Hay otra pregunta acá de Isaac, ¿o fue la que platicamos? Veo que hay una de Arturo González que pregunta sobre que un test interesante sería quitar el botón del menú y que aparezca únicamente cuando el menú se queda sticky. Que lo comentaba, imagino, por la página de Actívate de Google. Sería un experimento, desde luego, muy interesante. Los botones sticky están bastante bien y lo que dice Arturo es que ese sticky, que esa barra de menú principal, solamente aparezca en el momento que empezamos a hacer scroll, ¿no? Que estuviéramos viendo solamente la landing con la parte más visual que veíamos en la zona centro y que la parte de menú con el botón que aparecía en la zona derecha de la imagen solo aparezca a la hora de hacer el scroll. Me parece muy interesante. Seguramente yo, por ejemplo, esa sería una opción de salida para resolver eso y para evitar esa dualidad de botones que en un momento dado puede llevar a cierta confusión. Evidentemente no pasa nada porque los dos botones terminan en el mismo sitio, pero no suele ser muy bonito que haya dos formas de hacer lo mismo en la misma pantalla. Yo apuesto, me parece muy interesante la solución que propone Arturo y yo apostaría también por hacerla así seguramente. Ok, en la pregunta de Isaac Cruz, que estaba arribita, dice... hemos dejado alguna de Isaac por ahí. ¿Es más efectiva la metodología Trinity si se usa el recurso del video promocional? La metodología Trinity es igual de efectiva con cualquier tipo de proceso de embudo de compra. Da igual que estemos haciéndolo. Da igual que sea un resultado orgánico, da igual que sea... digamos que lo que hay que tener en cuenta en este caso es que
en procesos que tienen elementos promocionales, como pueden ser campañas de anuncios, campañas de publicidad, tenemos un cierto control sobre cómo se están mostrando nuestros anuncios. Sin embargo, cuando estamos hablando de soluciones más de tipo orgánico, como pueden ser resultados en búsqueda o publicaciones que hacen los community manager, por ejemplo, en redes sociales, y la interacción que se produce ahí, digamos que tenemos menor control. Al final, Google, aunque nosotros podemos invitarle a que genere resultados, snippets, con determinadas características, no tenemos control total sobre ello, porque a veces Google los cambia, ¿no? Sin embargo, en los anuncios, en las campañas publicitarias, sí que podemos especificar directamente cómo se ve. De esa manera, la metodología Trinity ahí, digamos que puede trabajar desatada, ¿no? Puede trabajar en todo su potencial. Sin embargo, en otro tipo, no. Entonces, ¿es más efectiva? No, es igual de efectiva, pero es verdad que es más fácil ponerla en marcha en campañas publicitarias donde todo está bajo nuestro control. Claro. Otra pregunta de Antonio Ordóñez. También es importante dar una buena experiencia de compra y un buen servicio para fidelización, ¿cierto? Totalmente, Antonio. De hecho, todo lo que hemos visto de la metodología Trinity no sirve de nada si luego la experiencia de compra no es buena o el servicio es malo, porque no solamente el usuario no va a volver, que es lo que esperamos con la fidelización, sino que posiblemente termine en una reclamación, en una devolución de un producto, nos podemos meter en un problema, ¿no? Desde luego, la experiencia de compra es fundamental. De hecho, la metodología Trinity está muy relacionada en realidad con la experiencia de compra. Fijaros que cuando estamos hablando de la relevancia, estamos hablando particularmente de la experiencia del usuario, de que el usuario va encontrándose lo que esperaba encontrarse o incluso algo mejor que le satisface todavía más. Y eso, la experiencia del usuario, es de alguna forma una experiencia también de compra. Evidentemente, el proceso comercial no se acaba cuando el usuario da en el botón de comprar. Hay muchos pasos que se realizan después, ¿no? Cómo aparece la pasarela de pago, si la pasarela de pago tiene mensajes lo suficientemente explicativos, si el correo electrónico que recibe el usuario que ha comprado explica claramente cuáles son los siguientes pasos, los tiempos de entrega, todo eso es fundamental. Si todo eso falla, da igual lo que hayamos hecho para captar a ese usuario, que será un usuario que no volverá a comprar y es una pobre inversión publicitaria cuando los usuarios no repiten con nosotros, claro. Ok. Otra pregunta de Oscar Arroliga. ¿Es importante el análisis del buyer persona para poder diseñar a medida la metodología Trinity? Sí. La creación de buyer persona, de perfiles del público objetivo al que estamos de alguna forma apuntando nuestros productos o el que esperamos que vaya a comprar nuestros productos, no tiene por qué ser el que ataquemos comercialmente o publicitariamente, sino aquel al que va destinado mi producto, es fundamental. ¿Sabéis por qué? Porque además tenemos que ser muy conscientes de que en la primera parte de todo este proceso del Customer Journey, la primera parte de captación va a estar muy influenciada por el contexto en el que el usuario va a recibir este impacto comunicativo. Por ejemplo, si yo diseño una campaña de publicidad en Google Ads y la diseño, por ejemplo, para que aparezca en dispositivos móviles, imaginaos que tengo un restaurante, tengo un negocio en el que estoy vendiendo tacos y estoy atacando comercialmente a todos los usuarios que están en un radio, por ejemplo, de 2 kilómetros a la redonda de mi negocio para que vean en su dispositivo móvil esa campaña, ¿no? De ven a comprar tacos a mi negocio. Claro que cuando yo estoy pensando que estos usuarios están con el móvil, pienso dos cosas. Primero, con el móvil, con el celular, quiero decir. Hay dos cosas fundamentales. Primero, que tienen hambre, por eso van a venir a comprar tacos. Y segundo, que están en movilidad. Por tanto, la página, la landing page, la página de aterrizaje que yo les voy a ofrecer después del anuncio, tiene que ser cómoda, que cargue muy rápido, que un usuario que está desplazándose por la calle o en un coche acompañado de otra persona que va conduciendo pueda hacer cómodamente clic en los botones. Toda esa parte de diseño, toda esa parte más visual del valor, de la llamada a la acción, está absolutamente determinada por la naturaleza del contexto del usuario que está navegando en ese momento. Por tanto, esa naturaleza, ese contexto, lo vamos a conocer precisamente mediante el diseño de buyer persona y, por tanto, es fundamental en toda esta experiencia. Genial. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Al parecer no hay ya preguntas. Déjame ver. Interesante metodología, Pablo Moratinos. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas tú utilizando la metodología, mi estimado Pablo? Yo la descubrí hace 2 años, creo.
La verdad es que tiene bastante más tiempo, pero es de esas metodologías de marketing que provienen, no solamente se han aplicado al marketing online, sino también al marketing tradicional. Es bastante, se puede extrapolar mucho a otro tipo de operaciones. La leí en un libro de Brian Esselmer precisamente hace 2 años y me sorprendió que hay muy poquita documentación sobre ella. Por eso decidí crear esta presentación simplemente para ayudar a darla a conocer, porque aunque en principio es bastante, no es ninguna operación secreta ni nada de eso, pero es difícil encontrar documentación sobre ella y además el problema es que tiene un nombre, el método Trinity, que se comparte con muchas otras acciones de marketing. A nivel analítico, por ejemplo, hay otra metodología, otro método Trinity, también diseñado por Avinash Kaushik, que es un auténtico especialista en el mundo de la analítica, antiguo consejero en Google Analytics, y se llama igual. Y entonces a veces hay gente que confunde una con otra y se arma un poco de lío, pero la de Brian Esselmer es esta la que hemos contado hoy. Ok, vamos por otra pregunta más. Probablemente sea la última, déjame ver. No, bueno, otra pregunta más. Rodolfo Vázquez dice, el uso de botones sticky es diferente según el dispositivo en que se visualice. No solo es el mismo dejarlo fijo en una página, visualización en monitor, que en tableta o celular. Bueno, no sé si es... Por supuesto, Rodolfo, sí, totalmente de acuerdo. No solamente se trata de que nuestro sitio web sea responsive y que se vaya adaptando, sino que para cada dispositivo tenga su propia naturaleza, que tenga cierta coherencia, evidentemente, para que cuando navegamos en un dispositivo y después en otro, el usuario sea consciente de que está en el mismo sitio, pero cada uno tiene su propia naturaleza, su propio contexto y, por supuesto, cada uno debería tener una forma de visualización distinta. Sí. Genial. Vamos con otra pregunta más, probablemente sea la última, de Ana Cirujano. Pablo, ¿se puede diseñar una campaña de publicidad en Google Ads sin hacer primero una auditoría de la landing page? No se puede. Imposible. O sea, toda campaña de publicidad implica una visión global y hay 2 elementos fundamentales, el anuncio y la página donde va a terminar el usuario una vez que ha hecho clic en el anuncio. Sin una buena página de aterrizaje, una buena landing page, estamos tirando el dinero de nuestra publicidad. Pero así, yo he visto muchos problemas en campañas en los que el dinero de los anuncios se estaba malgastando, se estaba perdiendo, porque la landing page no estaba bien creada. Hay que buscar un equilibrio o una cooperación muy cercana, muy efectiva entre la gente que nos dedicamos al marketing, que diseñamos campañas, y la gente que se dedica al diseño. Tiene que haber una comunidad, una comunión muy importante y el diseñador tiene que entender lo que nosotros queremos conseguir. No entender porque nosotros lo digamos, sino trabajar conjuntamente para entender ese contexto del buyer persona y esa naturaleza del viaje que hace el cliente para que, queriendo nosotros conseguir algo, los diseñadores nos den la solución. Los diseñadores son los mejores colaboradores de la gente de marketing porque alcanzamos soluciones precisamente alcanzamos el éxito precisamente gracias a las soluciones que ellos nos aportan. Ok, bueno, Pablo, muchas gracias por estar en el WordCamp 2020. Te lo agradecemos todos infinitamente. Esperamos verte por acá en México algún día comiendo. Me encantaría. Tacos. Me encantaría irme a comer unos tacos con vosotros, lo estoy deseando y me encantaría, como he dicho al principio, viajar a México porque la verdad es que sois un país que admiro y que, sin haber estado nunca, amo profundamente la cultura, la historia y las gentes de México. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Pablo. Recuerden que Pablo va a estar en la sala de Zoom. Si quieren hacerle más preguntas, si quieren platicar con él, lo que gusten, después de esta charla, va a estar en la sala de Zoom. Y bueno, esto sería todo. En un ratito más tenemos la siguiente charla.